En este vídeo vamos a finalizar con el filo artrópodos. Vamos a estudiar el subfilo mandibulados o antenados, que como la característica común de estos grupos es que en la cabeza, bueno, en la boca poseen estas estructuras, poseen mandíbulas y poseen antenas. Incluye tres clases: los miriápodos, crustáceos e insectos. La clase arácnidos, que ya la vimos en el vídeo anterior, que pertenece al subfilo Chelicerados. Si vamos a la clase, ¿qué tenemos que saber? Por tanto, simplemente las características básicas de cada una de las clases. En el caso de los miriápodos, bueno, pues son artrópodos terrestres en la mayoría de los casos, que tienen, bueno, como por supuesto, tienen antenas y mandíbulas, y su cuerpo está dividido en dos partes principales: la cabeza y el tronco. La característica es un tronco bastante alargado, que tiene numerosos segmentos y que en cada uno de esos segmentos va a tener al menos un par de patas. En algunos casos tienen dos pares de patas. Entonces, bueno, pues esta es la imagen característica. Representantes, bueno, podría ser un 100 pies o un 1000 pies. Lo importante es que aquí vemos esas antenas en la cabeza, y en cada uno de los segmentos del tronco pues tienen al menos un par de patas. No tenemos que aprendernos los órdenes, simplemente por curiosidad se diferencian en esos órdenes en si tienen dos pares de patas dentro de cada segmento o si tienen un par de patas. Y ejemplos, bueno, de animales que más o menos podemos estar familiarizados con ello dentro de los miriápodos. Su nombre nos ayuda: miriápodos de 1000 pies o de que tienen muchas patas. Entonces, pues eso, podemos tener a los 100 pies o 1000 pies. La siguiente clase de artrópodos que vamos a ver es la clase crustáceos, bueno, superclase o clase crustáceos. ¿Cuáles son las características comunes a todos los crustáceos? Bueno, pues son acuáticos en la mayoría de los casos y poseen dos pares de antenas y tres pares de apéndices bucales birrámeos. Ahora veremos esto qué significa. Cuando miramos, bueno, tienen en la cabeza tienen dos pares de antenas, una que se denomina más alargada, que se llama antena, y otras más cortas, que se llaman anténulas. Y después, cuando tres pares de apéndices bucales, hay un par de mandíbulas y dos pares de maxilas. Entonces, tiene un par de mandíbulas y dos pares de maxilas, que están aquí. Se denomina maxílula y maxila, bueno, nos da igual, y están aquí localizadas alrededor de las mandíbulas. Estas piezas, las mandíbulas y las maxilas, están todas relacionadas con la alimentación, con el manejo del alimento. Cuando vemos, nos dice que son apéndices bucales birrámeos. Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Bueno, los artrópodos los apéndices, ya hemos visto que todos tienen apéndices, bueno, pueden ser monorrámeos, es decir, que están formados solo como por una prolongación, como por una rama, o pueden estar formados por tener dos ramas, Pues esta es la característica de esas piezas bucales de los crustáceos. Esas dos ramas, bueno, pues no en todos los casos son evidentes, porque hay veces que la segunda rama queda muy reducida o está modificada como una branquia, pero ese es su significado. Otra característica de los crustáceos, cuando hemos hablado de esa segmentación, pues es que el cuerpo, lo tenemos aquí en este dibujo, está dividido en
dos partes. Se ha unido una parte que es el cefalotórax y otra parte que es el abdomen. El abdomen que contiene un par de apéndices que se ve aquí en cada uno de esos segmentos. Y el último segmento que se denomina telson y que tiene es una especie de aletas. La última característica que tenemos que saber de la clase crustáceos, pues es que su exoesqueleto, por supuesto, es de quitina, pero también, además de la quitina, contienen carbonato cálcico, tienen sales cálcicas, como tenemos ahí, de modo que si nosotros analizamos el esqueleto pues, de un crustáceo, por ejemplo, como de una gamba, ¿qué vamos a encontrar? Hay quitina, sí, por supuesto, y depende de la especie en concreto, pero más, bueno, pues varía. Esos exoesqueletos pueden tener entre un 15 o un 40% de quitina, tienen proteínas y luego también carbonato cálcico, que lo tenemos aquí, de entre un 20 o un 50%. Esas sales de carbonato cálcico les ayuda a tener un esqueleto pues como más endurecido. Y otra vez, ¿vale? No tenemos que aprender ningún orden, simplemente ya no nos molestamos en distintos tipos ni de crustáceos superiores, ni simplemente saber ejemplos de animales que pertenecen a la clase crustáceos, ¿vale? Y son animales, pues bueno, muchos de ellos bastante familiarizados, tienen muchos representantes, ¿vale? Como pueden ser los centollos o los camarones, las gambas, y hay otros crustáceos de menor tamaño que son microscópicos, ¿vale? Como estos braquiópodos, como algunos de estos animales que forman parte del zooplancton, o en algunos casos de lo que se llama el krill, que son, ¿vale?, pequeños animalillos que son muy importantes en la cadena alimenticia. La última clase de artrópodos son los insectos. Y las características que debemos saber, las características comunes de todos los insectos, pues por supuesto tienen antenas y mandíbulas y tienen tráqueas, ahora veremos lo que es. Tienen el cuerpo dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Lo podemos ver aquí en este dibujo. Y tienen en la cabeza, tienen tanto ojos compuestos como ojos simples. Esto también lo tienen otros artrópodos. Y presentan diferentes clases de aparatos bucales según el tipo de alimentación que tienen. En el caso del tórax, que lo vemos aquí en esta imagen, pues vemos el tórax consta de tres segmentos, aquí los podemos ver, 1, 2 y 3 segmentos. Cada uno de ellos tiene un par de patas, es decir, aquí a este lado hay una pata, al otro lado hay otra, de modo que tienen 3 pares de patas o 6 patas, y los dos últimos segmentos tienen alas, de modo que tienen pues 4 alas. Finalmente, el abdomen, que tiene 11 segmentos y no tienen patas. Bien, simplemente vamos a, bueno, ya sabemos, por lo tanto, en esta imagen, bueno, por supuesto, pues tienen antenas y mandíbulas. Cuando hablamos de las tráqueas, ¿eso qué es? Bueno, pues es el sistema de respiración que tienen los insectos. Bueno, ¿de qué se trata? Pues en realidad es unos tubos, igual que nosotros tenemos una tráquea, si pensamos en nuestro aparato respiratorio. En este caso, en nuestro caso la tráquea, bueno, pues acaba en un árbol bronquial donde, y en los alveolos pulmonares, donde ocurre el intercambio gaseoso y el oxígeno pasa a la sangre y después la sangre lo distribuye por todo el cuerpo. En el caso de los insectos, pues esos tubitos, las tráqueas, tienen muchos tubitos que están abiertos al exterior con unos agujeritos que se llaman estigmas. Entonces aquí vemos en el saltamonte como cada uno de esos agujeritos son distintos estigmas, de modo que cada agujerito
pues tiene conectado así una tráquea y ese tubo, las tráqueas, se ramifican en tubitos más delgados y llegan directamente a las células. Es decir, el animal toma el aire, de modo que el aire cargado en oxígeno entra por esos estigmas, viaja por las tráqueas, esto que se llama traqueolas, y finalmente llega directamente a cada una de las células del cuerpo. Es decir, no pasa, como es en nuestro caso, al sistema circulatorio. Hemos visto también por qué lado tienen las tráqueas y los ojos, bueno, pues poseen dos tipos de ojos. Tenemos lo que se llama los ojos compuestos, que son como más grandes, ¿no? Si pensamos en una mosca o que está formado como por un montón de pequeños ojos, ¿vale? Y también tienen otros ojos más simples que se denominan ocelos. ¿Vale? Aquí podremos ver, esto sería una imagen del ojo compuesto, este es el caso de una mantis, y aquí tiene los ojos simples. En el caso de bueno, los aparatos bucales, pues eso, especializado para si el animal se alimenta chupando sangre, como es el caso del mosquito, o masticando. Igual que para el resto de clases, en el caso de los insectos, pues como vemos es el grupo principal de artrópodos, es donde más representantes hay. Tampoco tenemos que aprender ningún orden, simplemente pues conocer distintos ejemplos de animales que pertenecen a la clase de los insectos. Bueno, animales muy familiarizados como pueden ser la mosca, el mosquito, hormigas, avispas o mariposas. Simplemente tenéis que saber representantes, ejemplos de esta clase. A modo de resumen, simplemente para las distintas clases de artrópodos, aquí tenemos, pues, ¿qué tenemos que tener claro? Es decir, yo no os voy a preguntar, por ejemplo, en el caso de los insectos, pues no tenéis que memorizar que en el abdomen tienen 11 segmentos, eso no es necesario, pero bueno, esta tabla resumen está bien, donde sí que tenéis que saber las partes del cuerpo en las que están divididas cada uno de los grupos, ¿vale? Es decir, y cómo se llaman cada una de esas partes, pues si es cabeza y tronco, céfalo, tórax, abdomen, lo que sea, ¿vale? Simplemente saber, bueno, que los arácnidos tienen 8 patas y los insectos tienen 6 y el número de antenas. Como podéis ver, la respiración, hemos visto las tráqueas en el caso de los insectos, pero también los arácnidos y los miriápodos poseen tráqueas. Bueno, pues con este vídeo ya acabamos con los artrópodos.